Bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a estudiar lógica matemática, conectivos lógicos. Esto lo vamos a encontrar en el taller de la página 39 del libro. Vamos a hacer una primera parte de este taller. Bien, primero tenemos que saber qué significa una proposición. Entonces, una proposición es una oración o un enunciado del cual se puede decir su valor de verdad, si es verdadera o es falsa. Eso se llama proposición. Las proposiciones se las simboliza con las letras minúsculas, principalmente la P, ¿sí? La Q, la R, P, ¿sí? Coma, Q, minúsculas, ¿verdad? Y R. Bien, entonces las proposiciones son entonces enunciados u oraciones de las cuales se puede dar un valor de verdad, verdadero o falso. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Muy adecuado en este de aquí, donde dice Quito es capital del Ecuador. Entonces podemos decir de este enunciado o de esta proposición que es verdadero o falso. Como sabemos, es verdadero porque Quito sí es la capital del Ecuador, ¿sí? Entonces, eso es una proposición. Ahora, ¿qué son los conectivos lógicos? ¿Qué son los conectivos lógicos? Vamos a ver aquí. Estos son los principales conectivos lógicos. Podemos encontrar proposiciones compuestas, es decir, unidas, dos o más proposiciones, con la utilización de conectivos o conectores lógicos. Entonces, los conectivos o conectores lógicos son aquellos que nos sirven para enlazar, ¿sí? Dos o más proposiciones. Tenemos las principales que son conjunción, como vemos aquí, la conjunción. Tenemos también la disyunción inclusiva, ¿sí? Tenemos también la negación, tenemos la disyunción exclusiva, ¿sí? Tenemos la implicación, ¿verdad? Y tenemos también la bicondicional. ¿Ok? Y aquí está cómo se simbolizan cada una de ellas. La conjunción con una V al revés y significa y, pero, sin embargo, no obstante, aunque, ¿sí? Por ejemplo, iré a tu casa, pero si me guardas almuerzo. Entonces, ahí hay dos proposiciones. La primera es iré a tu casa y la segunda, si me guardas almuerzo. Entonces, el conectivo lógico lo que hace es enlazar las dos proposiciones. Iré a tu casa es una, pero ahí está el conectivo lógico, que en este caso sería la conjunción, si me guardas almuerzo. Ya, tenemos la disyunción inclusiva, que es la V, ¿sí? Eso significa o, salvo, a menos que, excepto. Tenemos la negación, que es prácticamente negar una proposición. No, o no es cierto que. Tenemos la disyunción exclusiva, una V con una barrita debajo, significa o, a no ser que, ¿verdad? Implicación, sí, entonces, implica, por lo tanto, de ahí que, de modo que, en consecuencia. Y por último, la bicondicional, que es una flecha con dos puntas, una al lado derecho y una al lado izquierdo. Sí, solo sí, siempre y solo cuando o solamente sí. Bien, esos serían los principales conectores lógicos con los que vamos a trabajar. ¿Sí? Sería bueno que usted los tenga presente para poder realizar los ejercicios del taller de esta página, de la página 39. Bien, vamos ahora sí a hacer el ejercicio. Dice, práctica guiada. Expresa simbólicamente las siguientes proposiciones compuestas. Usa los conectores lógicos. Miren, aquí nos dicen que usemos los conectores lógicos. Entonces viene el enunciado. Quito es la capital de Ecuador. Y, mire ahí, y, aquí está I, ¿verdad? Y es luz de América. Entonces aquí vemos claramente que hay dos proposiciones. La una, ya identificamos las proposiciones. La una sería, Quito es la capital de Ecuador, que sería esta de aquí, ¿sí? Y la otra,
Quito es luz de América, porque está hablando de la misma ciudad, ¿sí? Y aquí en medio tenemos el conector lógico que es I. Entonces le ponemos P minúscula a la primera proposición, que es Quito es la capital de Ecuador, y Q minúscula la segunda proposición, que es Quito, luz de América. Ok. Seguimos con el segundo paso, donde dice, juntamos las proposiciones P y Q con el conector lógico que corresponde. Como aquí dice I, entonces, ¿qué conector lógico vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la conjunción. Como vemos aquí, la conjunción también se la traduce como y, o pero, o sin embargo, ¿sí? No obstante, aunque. Bien, entonces respondemos esto de aquí, P, ¿verdad? Vamos a hacerlo con otro color, P y Q. Sabiendo que P significa Quito es la capital de Ecuador y que Q significa Quito es luz de América. Bien, entonces aquí simplemente nos piden el ejercicio expresar simbólicamente las siguientes proposiciones compuestas. ¿Por qué se llaman compuestas? Porque están enlazadas con un conector o conectivo lógico. En este caso, la conjunción, ¿verdad? Aquí está, la conjunción. Ese se llama conjunción. Listo. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio, donde dice práctica individual, ¿sí? Expresa simbólicamente las siguientes proposiciones compuestas y usa los conectores lógicos. Entonces, es el mismo tipo de ejercicio que nos están pidiendo. Entonces, aquí nos dan la proposición, nos dan la oración compuesta. Entonces, aquí tenemos, si 6 es un número par, entonces, este es el conector lógico, 6 es divisible por 2. Repito, si 6 es un número par, esa sería la primera proposición, la vamos poniendo aquí abajito, P igual o 2 puntos, 6 es un número par, y ahí viene el conector lógico. Entonces, la otra proposición está claramente definida, que es 6 es divisible por 2. Entonces aquí ponemos Q, para diferenciarla de P, Q, 6 es divisible por 2. Ya, ahora, nos están pidiendo que usemos conectivos lógicos y que expresemos simbólicamente esta proposición compuesta. Ya, recordando que una proposición compuesta significa el enlace, la unión, ¿sí?, de dos o más proposiciones a través o por medio de los conectivos o conectores lógicos. En este caso, el conector lógico es entonces, y entonces es el conector lógico implicación. Hay que usar este conectivo lógico. Entonces la flechita con la punta o la punta de la flecha hacia la derecha. Entonces aquí vemos que efectivamente queda así la respuesta. Aquí está. P, entonces Q. ¿Listo? Entonces esto quedaría así, P, que significa que 6 es un número par. Entonces, ¿verdad? Ahí podemos leer, entonces es divisible para 2. Es divisible para 2. Listo. Entonces ya tenemos resueltos esos dos ejercicios. Bien, entonces aquí tenemos el ejercicio número 2, que dice de la siguiente manera. Indica si la frase o enunciado que se da es una proposición. En caso afirmativo, es decir, en caso de que sea verdad, represéntala con la letra P e indica el valor de verdad. ¿Sí? Entonces, vamos ahora, nos están pidiendo que leamos la frase o el enunciado que nos dan, ¿sí?, y debemos determinar si es o no proposición, y en caso de ser proposición, representarla con la letra P minúscula e indicar el valor de verdad. El valor de verdad significa decir si es verdadero o falso. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, que es el literal. Aquí está el literal A, Hoy es lunes. Bien, analicemos primero esta frase o enunciado. Hoy es lunes si es una proposición. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar si es verdadera o es falsa. Por ejemplo, si yo estuviera hoy estuviera pasando por el día lunes,
la proposición sería verdadera. Pero si estuviera en el día martes, entonces la proposición sería falsa. Bueno, aquí en el libro han asumido, primero vamos a determinar que sí es una proposición. Y segundo, vamos a determinar que P la vamos a reemplazar por P. P, dos puntos, hoy es lunes. Entonces P es la proposición hoy es lunes. Y luego tenemos el valor de verdad. Entonces aquí tenemos valor de verdad de la proposición P. Valor de verdad de P se pone así, ¿verdad? Valor de verdad de la proposición P es, asumiendo que estamos día lunes, es verdadero. ¿Sí? Bien. Ya tenemos entonces el primer ejercicio desarrollado. Vamos con el literal B. Literal B dice, el área del círculo es medible. El área del círculo es medible. Primero tenemos que ver si el círculo tiene o no tiene área. Entonces sí, si yo tengo, por ejemplo, voy a tratar de dibujar un círculo aquí. Esto es un círculo, ¿verdad? Dentro del círculo sí existe un área. Es lo que está dentro del círculo. Todo esto que está aquí adentro es el área del círculo. Entonces, esa área nosotros sí la podemos medir. Sí, aparte de que, como nos están solicitando que determinemos si es o no es una proposición, pues sí es una proposición. ¿Por qué? Porque yo puedo decir si es verdadera o es falsa. Entonces, sí es una proposición. Entonces ya respondemos esa parte. Sí es una proposición. Ahora vamos a reemplazar por P. Con la P a esa proposición. Entonces ponemos P, dos puntos, el área del círculo es medible. ¿Listo? Y vamos a ver si es verdadera o falsa. Es verdadera porque toda área es medible. Toda área de todo polígono, ya sea circunferencia, cuadrilátero, etcétera, es medible. Entonces, es verdadero. Bien, listo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero hemos leído detenidamente el enunciado y nos damos cuenta que se puede decir que es verdadero o falso, entonces es proposición. Y vemos que el área de un círculo sí es medible, como toda área de todo polígono. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Literal C. Dice aquí, literal C. Todo triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, sí es una proposición, porque me está hablando de una figura geométrica que es un rectángulo, un triángulo rectángulo, y también me dice que tiene dos ángulos agudos. Está haciendo una afirmación. Por lo tanto, yo puedo determinar si es verdadera o falsa. Entonces, sí es proposición. Respondemos aquí, sí es proposición, ¿verdad? Luego la reemplazamos por la letra P. Entonces, P, todo triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos. Bien, entonces vamos a analizar lo del triángulo rectángulo, si es verdad o no. Esa es la parte que nos toca ya definir. Este es un triángulo rectángulo, queridos estudiantes. ¿Ya? Este es un triángulo rectángulo donde aquí hay un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Verdad? Y sabemos por geometría que estos ángulos de aquí, este y este, que sean los otros dos ángulos, son agudos, es decir, menores de 90 grados. Por lo tanto, el valor de verdad de esta proposición también es verdadero. Valor de verdad de esta proposición es verdadero. ¿Sí? Porque sí, efectivamente, los dos ángulos de un triángulo rectángulo, aparte del ángulo recto, son agudos. Tiene dos ángulos agudos. Entonces es verdadero. Ya, ven, vamos a ver el último ejercicio. Vamos a realizar el último ejercicio, que es literal D. Dice, un triángulo isósceles tiene los tres lados iguales. Bien, nosotros leyendo esta frase, leyendo esta oración aquí, nos damos cuenta que está hablando de un triángulo isósceles. Y nos damos cuenta que nos dicen que los tres lados son iguales. Por lo tanto, es un enunciado el que yo puedo decir si es verdadero o falso. Entonces, vamos ahora a ponerlo como P. A ver, primero determinamos que es una proposición. Sí es proposición. ¿Listo? Vaya copiando todo esto en su libro, ¿verdad? Luego dice P, vamos a sustituir por P. P, dos puntos seguidos, un triángulo isósceles tiene los tres ángulos iguales.
Veamos si es verdadero o falso. Ahí es la parte que tenemos que observar. Entonces, el triángulo isósceles tiene así, es un triángulo que tiene dos lados iguales, ¿verdad? Como en este caso, y un lado desigual. Aquí nos damos cuenta que este lado de aquí es igual a este lado de aquí, pero este no es igual. Por eso le ponemos dos rayitas, ¿sí? Entonces, el valor de verdad es falso, porque el triángulo isósceles solamente tiene dos lados iguales. Entonces, el valor de verdad de esta proposición P es falso, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ido primero leyendo bien que el enunciado que nos dan es o no es proposición. Luego respondemos si es o no es proposición. Coincidentemente, en todos estos ejemplos, en todos estos ejercicios, sí, todas son proposiciones. Bien, luego la reemplazamos por P, que es P, que significa la proposición. Y luego decimos si es verdadero o falso. Resulta que las tres primeras son verdaderas según las características del enunciado, pero la última no, porque la última dice un triángulo isósceles tiene los tres lados iguales. Y no, el que tiene los tres lados iguales es el triángulo equilátero. Bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar. Espero que aprovechen este tutorial para avanzar también poniéndose al día en el libro, copiando en el libro estas respuestas y aprendiendo de la metodología cómo se realizan estos ejercicios. Dios me los bendiga, nos veremos en una próxima oportunidad y adelante en sus estudios.